Hola a todos. Bienvenidos a este espacio tranquilo y relajante donde exploraremos una historia antigua, pero profundamente relevante para nuestra vida moderna. La historia Testeltial del Buda y el ladrón. Esta narrativa nos enseña una lección poderosa sobre la compasión, el perdón y cómo podemos aplicar estos principios en nuestro día a día, gracias al budismo, la meditación y el mindfulness. Si eres nuevo en el mundo del budismo o simplemente buscas formas de reducir el estrés y mejorar tu bienestar, este video es para ti. No necesitas tener conocimientos previos, solo una mente abierta y un deseo de aprender. Así que toma un respiro profundo, relájate y acompáñame en este viaje. Hoy vivimos en un mundo acelerado, lleno de ruido y distracciones. A menudo nos sentimos abrumados por las exigencias de la vida diaria, ya sea en el trabajo, en casa o en nuestras relaciones personales. En medio de todo ese caos, es fácil perder de vista lo que realmente importa, la conexión con nosotros mismos y con los demás. Pero aquí es donde entra en juego la sabiduría ancestral del budismo. El budismo no es una religión en el sentido tradicional, sino más bien un camino hacia la comprensión profunda de la naturaleza de la mente y la existencia humana. Nos invita a observar nuestras emociones, pensamientos y acciones con claridad y sin juicio. Nos enseña que el sufrimiento es inevitable en la vida, pero también que podemos transformarlo a través de la práctica consciente de valores como la compasión, la atención plena y la sabiduría. La historia que vamos a explorar hoy gira en torno a un encuentro entre el Buda y un hombre llamado Angulimala, un temido ladrón y asesino. A primera vista, esta historia parece pertenecer a un tiempo y lugar muy distantes, pero en realidad contiene lecciones universales que pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos de hoy. Desde cómo manejar conflictos hasta cómo cultivar una actitud de apertura y bondad hacia los demás, esta narrativa tiene mucho que ofrecer. A lo largo de este video, te guiaré a través de 10 capítulos que exploran no solo la historia en sí, sino también cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Hablaremos sobre la meditación, el mindfulness y cómo estas prácticas pueden ayudarte a reducir el estrés, mejorar tus relaciones y encontrar un mayor sentido de paz interior. Este video está diseñado para ser accesible tanto para quienes están comenzando su camino en el budismo como para aquellos que ya tienen cierta familiaridad con estas ideas. Mi objetivo es que, al final de este viaje, sientas que tienes herramientas prácticas que puedes llevar contigo en tu día a día. Así que siéntate cómodo, tal vez prepares una taza de té o simplemente cierres los ojos por un momento mientras escuchas. Este es tu espacio para desconectar del ruido exterior y conectarte contigo mismo. Estás aquí porque algo dentro de ti busca calma, entendimiento y una forma de vivir más plena. Y eso es algo hermoso. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con el primer capítulo, donde descubriremos quién fue el Buda y por qué su mensaje sigue siendo tan relevante hoy en día. Capítulo 1. ¿Quién fue el Buda? Antes de adentrarnos en la historia del ladrón Angulimala, es fundamental comprender quién fue el Buda y por qué su vida y enseñanzas siguen siendo tan relevantes hoy en día. Siddhartha Gautama, como se llamaba originalmente, no nació como un ser divino ni como un salvador celestial. Fue un ser humano común que vivió hace más de 2500 años en lo que hoy conocemos como Nepal. Sin embargo, su búsqueda personal de respuestas a las grandes preguntas de la existencia humana lo llevó a convertirse en una figura icónica cuyas enseñanzas han trascendido tiempo y cultura. Siddhartha nació en una familia real, hijo del rey Suddhodana y la reina Maya. Según la tradición, su nacimiento estuvo rodeado de signos auspiciosos. Se dice que al nacer, un sabio profetizó que Siddhartha tendría dos posibles destinos: o se convertiría en un gran emperador que gobernaría el mundo, o renunciaría a todo para buscar la verdad espiritual y convertirse en un maestro iluminado. Su padre,
Temiendo que su hijo eligiera el segundo camino, decidió protegerlo de cualquier contacto con el sufrimiento humano. Así, Siddhartha creció en un palacio opulento, rodeado de lujos y comodidades, sin tener idea de la realidad que existía más allá de sus muros. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un día, movido por la curiosidad, Siddhartha decidió salir del palacio acompañado de su sirviente Channa. Durante esta salida, tuvo una serie de encuentros que cambiarían su vida para siempre. Primero vio a un anciano encorvado y frágil, señalando la inevitabilidad de la vejez. Luego observó a un hombre enfermo, demostrando la vulnerabilidad del cuerpo humano. Finalmente, presenció un funeral, viendo cómo la muerte acecha a todos los seres vivos. Estas experiencias dejaron una profunda impresión en él. Por primera vez, comprendió que, a pesar de toda su riqueza y privilegios, no podía escapar del sufrimiento inherente a la existencia humana. Esa noche, profundamente afectado por lo que había visto, Siddhartha tomó una decisión radical. Abandonaría su vida de lujo y renunciaría a todo para buscar respuestas. Dejó atrás a su esposa Yasodhara y a su hijo recién nacido Rahula, sabiendo que su búsqueda era más grande que cualquier vínculo personal. Esta decisión no fue fácil, pero refleja una de las cualidades más admirables del Buda, su determinación inquebrantable por descubrir la verdad. Durante los años siguientes, Siddhartha se dedicó a explorar diversas formas de práctica espiritual. Al principio, siguió a varios maestros ascetas que le enseñaron técnicas de meditación y filosofías sobre el universo. Aunque aprendió mucho de ellos, sentía que aún no había encontrado la paz interior que buscaba. Decidió entonces llevar la práctica del ascetismo al extremo, privándose de alimentos, agua y comodidades básicas. Pero pronto se dio cuenta de que este camino tampoco lo llevaba a la iluminación. En lugar de liberarlo, solo lo debilitaba física y mentalmente. Fue entonces cuando Siddhartha adoptó lo que llamó el camino medio, evitando tanto el exceso de placeres materiales como la extrema privación. Este enfoque equilibrado es uno de los pilares fundamentales del budismo y sigue siendo relevante hoy en día. Nos recuerda que el bienestar no está en los extremos, sino en encontrar un punto de equilibrio en nuestras vidas. Finalmente, después de años de búsqueda, Siddhartha llegó a un lugar tranquilo bajo un árbol bodhi. Allí decidió meditar hasta alcanzar la iluminación, sin importar cuánto tiempo le tomara. Según la tradición, durante esa noche enfrentó tentaciones, dudas y miedos personificados en forma de demonios enviados por Mara, el dios de la ilusión. Sin embargo, Siddhartha permaneció firme, observando estas distracciones con calma y claridad. Al amanecer, alcanzó la iluminación y se convirtió en el Buda, que significa el despierto. El título de despierto no se refiere simplemente a estar consciente en el sentido físico, sino a haber despertado a la verdadera naturaleza de la realidad. El Buda comprendió que el sufrimiento humano tiene causas específicas y que es posible liberarse de él mediante un proceso de transformación interna. Sus descubrimientos se resumen en las 4 nobles verdades. El sufrimiento existe, tiene una causa, puede ser eliminado y hay un camino para hacerlo. Ese camino es el noble octuple sendero, que incluye prácticas como la sabiduría, la ética y la meditación. Pero quizás una de las enseñanzas más importantes del Buda es la compasión. Para él, la compasión no era solo un sentimiento pasajero, sino una cualidad activa que implica reconocer el sufrimiento de los demás y tomar medidas para aliviarlo. El Buda enseñó que todos los seres vivos están interconectados y que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Esta idea de interdependencia es fundamental para entender por qué la compasión es tan importante en el budismo. Un ejemplo claro de esta compasión en acción es precisamente la historia que vamos a explorar, el encuentro entre el Buda y el ladrón Angulimala.
Pero antes de llegar a esa parte, es crucial entender el contexto de quién fue el Buda y por qué su mensaje sigue resonando en el corazón de millones de personas en todo el mundo. El Buda no predicaba dogmas ni rituales complicados. En cambio, invitaba a cada persona a explorar su propia mente y experimentar directamente las verdades que él había descubierto. Su enfoque era práctico y accesible, centrado en resolver los problemas reales de la vida humana. Enseñaba que el sufrimiento no es algo que debamos evitar, sino algo que podemos comprender y transformar a través de la sabiduría y la compasión. Una de las enseñanzas más importantes del Buda es la idea de que todos los seres desean ser felices y evitar el sufrimiento. Esta simple pero profunda verdad nos invita a ver a los demás con más empatía y menos juicio. Cuando comprendemos que todos estamos en el mismo barco, que todos enfrentamos desafíos y luchas similares, es más fácil abrir nuestros corazones y extender nuestra compasión incluso a aquellos que consideramos nuestros enemigos. El Buda también enseñó que la compasión comienza con uno mismo. No podemos esperar ser compasivos con los demás si no somos amables con nosotros mismos. Esto no significa ser egoístas, sino reconocer que cuidar de nuestra propia salud mental y emocional es esencial para poder ayudar a los demás de manera efectiva. En resumen, el Buda fue un maestro que dedicó su vida a enseñar a las personas cómo vivir con más sabiduría, compasión y paz interior. Su legado sigue vivo hoy en día, no solo en los templos budistas, sino también en las vidas de millones de personas que han encontrado inspiración en sus enseñanzas. Ahora que entendemos un poco mejor quién fue el Buda, estamos listos para adentrarnos en la historia que da título a este video: el encuentro entre el Buda y el ladrón Angulimala. Capítulo 2. La historia del Buda y el ladrón Angulimala. Ahora que hemos explorado quién fue el Buda y su búsqueda de la verdad, estamos listos para adentrarnos en una de las historias más poderosas y emblemáticas del budismo: el encuentro entre el Buda y el ladrón Angulimala. Esta narrativa no solo es un relato fascinante, sino también una lección profunda sobre la compasión, el perdón y cómo nuestras acciones pueden transformar incluso a aquellos que parecen más perdidos. Angulimala era un hombre temido en toda la región. Su nombre significa literalmente collar de dedos, y este apodo no era casual. Se decía que llevaba un collar hecho con los dedos de sus víctimas, una macabra colección que simbolizaba su brutalidad y crueldad. Según la leyenda, Angulimala había sido enviado por su maestro espiritual a cometer 1000 asesinatos como parte de un ritual oscuro. Este maestro, celoso del talento y la devoción de Angulimala, lo manipuló para que llevara a cabo esta terrible tarea, prometiendo que al completarla alcanzaría un gran poder espiritual. Sin embargo, lo que comenzó como una orden se convirtió en una obsesión para Angulimala, quien se entregó por completo a la violencia y el caos. Para cuando llegó al número 999, Angulimala estaba completamente consumido por su misión. No veía a las personas como seres humanos, sino como meros instrumentos para cumplir su objetivo. Cada víctima que caía bajo su cuchillo lo acercaba un paso más a lo que creía sería su salvación. Pero en su corazón, aunque no lo admitiera, había un vacío profundo. A pesar de su aparente control y determinación, Angulimala estaba atrapado en un ciclo de odio y miedo que lo aislaba del mundo y de sí mismo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un día, mientras vagaba por los caminos en busca de su 1000ª víctima, Angulimala vio a un hombre vestido con túnicas sencillas y descalzo, caminando con calma y serenidad. Era el Buda. Aunque otros habían huido despavoridos al verlo acercarse, el Buda no mostró señales de temor ni intentó escapar. En lugar de eso, continuó su camino como si nada fuera diferente. Angulimala, sorprendido por esta actitud, decidió seguirlo. Al principio pensó que tal vez el extraño no sabía quién era él o qué había hecho, pero pronto quedó claro que el Buda conocía perfectamente la reputación de Angulimala.
Aún así, no mostró ni un ápice de miedo ni hostilidad. Esto desconcertó profundamente a Angulimala, quien estaba acostumbrado a que la gente lo evitara o lo enfrentara con ira. Nunca antes había experimentado algo así. Finalmente, Angulimala lo alcanzó y le dijo: «Detente, extranjero. No necesito pelear contigo. Solo dame lo que busco». El Buda, sin alterarse, respondió con una voz tranquila pero firme: «Ya me he detenido, Angulimala. Ahora es tu turno de detenerte». Estas palabras resonaron profundamente en el corazón de Angulimala. Durante años había estado corriendo, persiguiendo algo que nunca encontraba. Había estado atrapado en un ciclo interminable de violencia y sufrimiento, creyendo que su destino estaba sellado. Pero ahora, frente a este hombre sereno y compasivo, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: la posibilidad de cambio. El Buda no estaba simplemente hablando de detenerse físicamente. Estaba invitando a Angulimala a detener el ciclo de odio y violencia que había dominado su vida. Le estaba mostrando que, aunque había causado mucho daño, todavía podía elegir un camino diferente, que no estaba condenado a ser prisionero de su pasado. Angulimala se quedó paralizado. Por primera vez en años, su mente no estaba ocupada por pensamientos de muerte y destrucción. En lugar de eso, sintió una oleada de emociones que había reprimido durante mucho tiempo: tristeza, culpa, pero también esperanza. Cayó de rodillas frente al Buda y dijo: «Maestro, te seguiré. Guíame hacia un camino mejor». El Buda aceptó a Angulimala como su discípulo, demostrando una vez más su capacidad para ver más allá de las apariencias y reconocer el potencial de transformación en cada ser humano. Angulimala abandonó su vida de crimen y comenzó un proceso de autoexploración y redención. Aunque al principio enfrentó resistencia y desconfianza por parte de quienes conocían su pasado, gradualmente ganó su respeto a través de su dedicación y sinceridad. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos muestra que nadie está condenado a ser prisionero de su pasado. No importa cuán oscuro o destructivo haya sido nuestro camino, siempre hay espacio para el cambio. Segundo, nos recuerda que la compasión tiene el poder de transformar incluso a aquellos que parecen más perdidos. El Buda no juzgó a Angulimala ni lo rechazó. En cambio, lo enfrentó con amor y entendimiento, ofreciéndole una oportunidad de reinventarse. Pero quizás la lección más importante es que la compasión no es solo algo que damos a los demás, también es algo que podemos recibir. Muchas veces cuando cometemos errores o sentimos que hemos fallado, tendemos a castigarnos a nosotros mismos. Nos convertimos en nuestros propios jueces más severos. Sin embargo, el ejemplo del Buda nos enseña que debemos tratarnos con la misma amabilidad y paciencia que extendemos a los demás. Todos merecemos una segunda oportunidad, incluidos nosotros mismos. La historia de Angulimala también nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos al sufrimiento y al mal en el mundo. Es fácil sentirnos frustrados o enfadados cuando vemos injusticias o violencia, pero el Buda nos muestra que la verdadera fuerza no está en responder con ira, sino con compasión. Cuando enfrentamos el odio con amor, rompemos el ciclo de violencia y abrimos la puerta a la posibilidad de sanación. En nuestra vida cotidiana, podemos aplicar esta lección de muchas maneras. Tal vez no nos enfrentemos a un ladrón peligroso como Angulimala, pero todos tenemos momentos en los que interactuamos con personas que nos causan dolor o conflicto. Podría ser un compañero de trabajo difícil, un amigo que nos decepciona o incluso un familiar con quien tenemos tensiones. En esos momentos, podemos elegir responder con ira y resentimiento. Podemos intentar ver más allá de las apariencias y buscar comprender lo que motiva a esa persona. El mindfulness y la meditación son herramientas poderosas para cultivar esta actitud compasiva. Cuando practicamos la atención plena, aprendemos a observar nuestras emociones y pensamientos sin identificarnos completamente con ellos.
Esto nos permite responder a las situaciones con calma y claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente desde el miedo o la ira. Además, la práctica de la meditación de la bondad amorosa, o meta, puede ayudarnos a desarrollar una mayor compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. En esta práctica, repetimos frases como «que yo sea feliz», «que tú seas feliz», «que todos los seres sean felices». Al hacerlo, expandimos nuestro círculo de compasión más allá de nosotros mismos e incluimos incluso a aquellos que consideramos nuestros enemigos. En resumen, la historia del Buda y el ladrón Angulimala es mucho más que un relato antiguo. Es una lección universal sobre el poder de la compasión para transformar vidas y romper ciclos de sufrimiento. Nos recuerda que todos somos capaces de cambiar, que todos merecemos una segunda oportunidad y que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de ver el bien en los demás, incluso cuando parece oculto. Ahora que hemos explorado esta historia en detalle, estamos listos para profundizar en el papel de la meditación en el desarrollo de la compasión, un tema que abordaremos en el próximo capítulo. Capítulo 3. ¿Qué es la compasión? Ahora que hemos explorado la historia del Buda y el ladrón Angulimala, estamos listos para profundizar en uno de los conceptos centrales de esta narrativa, la compasión. La compasión no es solo un sentimiento pasajero o una emoción efímera. Es una cualidad activa y transformadora que tiene el poder de cambiar vidas, incluida la nuestra. En este capítulo, desentrañaremos qué significa realmente la compasión, cómo se relaciona con el budismo y el mindfulness, y cómo podemos cultivarla en nuestra vida cotidiana para mejorar nuestro bienestar y nuestras relaciones. Para empezar, es importante entender que la compasión va más allá de la simple lástima o pena por alguien. Lamentablemente, a menudo confundimos compasión con sentir pena por otra persona, pero esto no podría estar más lejos de la verdad. La compasión, en su forma más pura, implica reconocer el sufrimiento de los demás, y también el propio y tomar medidas para aliviarlo. No se trata de observar desde lejos, sino de involucrarse activamente en el proceso de sanación, ya sea ayudando directamente o simplemente ofreciendo un espacio seguro para que la persona exprese lo que siente. En el budismo, la compasión es una de las cualidades más elevadas que una persona puede desarrollar. Se considera tan importante como la sabiduría, porque sin compasión, la sabiduría puede volverse fría y distante. El Buda enseñaba que la verdadera sabiduría siempre está acompañada de compasión, y que ambas cualidades deben caminar juntas para guiar nuestras acciones hacia el bienestar de todos los seres. La palabra sánscrita para compasión es karuna, que se traduce como el deseo genuino de que todos los seres estén libres de sufrimiento. Esta definición nos invita a expandir nuestro círculo de preocupación más allá de nosotros mismos, nuestras familias o nuestros amigos íntimos. Nos recuerda que todos los seres vivos están interconectados y que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Cuando comprendemos esta interdependencia, nos damos cuenta de que ayudar a los demás no es solo un acto altruista, sino también una forma de cuidarnos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo podemos practicar la compasión en nuestra vida diaria? Para responder a esta pregunta, primero debemos entender que la compasión comienza dentro de nosotros mismos. Muchas veces, cuando hablamos de compasión, pensamos en cómo tratamos a los demás, pero si no somos amables con nosotros mismos, será difícil extender esa misma bondad hacia los demás. Esto no significa ser egoístas, sino reconocer que el autocuidado es esencial para poder ayudar a los demás de manera efectiva. Imagina intentar llenar un vaso de agua mientras tienes un agujero en el fondo. Por más agua que eches, nunca se llenará. De la misma manera, si estamos constantemente agotados emocionalmente o sobrecargados, será difícil ofrecer compasión genuina a los demás. Por eso, el primer paso hacia la compasión es aprender a tratarnos con amabilidad y paciencia, especialmente en momentos de dificultad.
Una práctica común en el budismo para cultivar la autocompasión es la meditación de la bondad amorosa, o metta. En esta práctica, repetimos frases como «que yo sea feliz», «que yo sea libre de sufrimiento», «que yo tenga paz». Al enfocarnos en deseos positivos para nosotros mismos, comenzamos a sanar nuestras propias heridas emocionales y a construir una base sólida desde la cual podemos extender compasión a los demás. Una vez que hemos trabajado en nuestra propia autocompasión, podemos empezar así a expandir nuestro círculo de compasión hacia los demás. Esto no significa que tengamos que resolver todos los problemas del mundo ni que debamos sacrificarnos completamente por los demás. Más bien, se trata de pequeños gestos cotidianos que pueden tener un gran impacto. Por ejemplo, escuchar atentamente a alguien que necesita hablar, ofrecer una palabra de ánimo o simplemente sonreírle a un desconocido en la calle. Estos actos aparentemente pequeños pueden generar ondas de positividad que se expanden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Otra clave para practicar la compasión es aprender a ver más allá de las apariencias y reconocer la humanidad compartida en cada persona. A menudo, cuando alguien nos causa dolor o conflicto, nuestra primera reacción es juzgarlo o etiquetarlo como malo o egoísta. Pero el budismo nos enseña que todas las acciones humanas surgen de la ignorancia o el sufrimiento. Incluso aquellos que parecen más crueles o destructivos están atrapados en su propio ciclo de dolor y confusión. Al recordar esto, podemos responder con compasión en lugar de con ira o resentimiento. Un ejemplo claro de esta idea lo encontramos en la historia del Buda y Angulimala. El Buda no respondió al odio de Angulimala con más odio. En cambio, lo enfrentó con calma y compasión, viendo más allá de su comportamiento violento y reconociendo su potencial para el cambio. Esto no significa que debamos permitir que otros nos hagan daño o que ignoremos las consecuencias de sus acciones. Más bien, se trata de elegir cómo respondemos a esas acciones. Podemos optar por perpetuar el ciclo de violencia y sufrimiento, o podemos romperlo extendiendo compasión y entendimiento. El mindfulness también juega un papel crucial en el desarrollo de la compasión. Cuando practicamos la atención plena, aprendemos a observar nuestras emociones y pensamientos, sin identificarnos completamente con ellos. Esto nos permite responder a las situaciones con calma y claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente desde el miedo o la ira. Por ejemplo, imagina que alguien te dice algo hiriente. Si no estamos practicando mindfulness, podríamos reaccionar automáticamente con ira o defensividad. Sin embargo, si tomamos un momento para respirar y observar nuestras emociones, podemos elegir responder de una manera más constructiva, tal vez incluso con compasión hacia esa persona. Además, el mindfulness nos ayuda a estar más presentes en nuestras interacciones con los demás. A menudo, cuando hablamos con alguien, nuestra mente está ocupada pensando en otras cosas, lo que vamos a decir a continuación, cómo nos sentimos respecto a la conversación o incluso qué vamos a hacer después. Pero cuando practicamos la atención plena, podemos estar completamente presentes, escuchando realmente lo que la otra persona está diciendo y respondiendo desde un lugar de conexión genuina. La compasión también tiene beneficios profundos para nuestra salud mental y física. Estudios han demostrado que practicar la compasión reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. Nos conecta con los demás de manera más profunda y nos ayuda a sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Además, cuando actuamos con compasión, liberamos hormonas como la oxitocina, que promueven sentimientos de bienestar y conexión. Sin embargo, es importante recordar que la compasión no siempre es fácil. A veces puede ser incómodo o incluso doloroso enfrentarnos al sufrimiento de los demás. Pero precisamente ahí es donde reside su poder. Al abrirnos al sufrimiento de los demás, también abrimos la puerta a la posibilidad de sanación y transformación. Como decía el Buda,
El sufrimiento compartido es sufrimiento reducido. Cuando nos permitimos sentir empatía por el dolor de los demás, creamos un espacio para que ese dolor pueda ser visto, validado y eventualmente aliviado. Finalmente, la compasión no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es una cualidad que se cultiva poco a poco, a través de la práctica constante y la intención consciente. No importa cuánto tiempo llevemos en este camino, siempre hay espacio para crecer y profundizar en nuestra capacidad de compasión. Cada pequeño acto de bondad, cada momento de atención plena y cada decisión de responder con amor en lugar de odio, nos acerca un paso más hacia una vida llena de significado y conexión. En resumen, la compasión es una cualidad poderosa que puede transformar tanto nuestras vidas como las de los demás. Nos invita a ver más allá de las apariencias, a reconocer la humanidad compartida en cada ser y a actuar desde un lugar de amor y entendimiento. A través de prácticas como la meditación, el mindfulness y la autocompasión, podemos cultivar esta cualidad y llevarla a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Ahora que hemos explorado qué es la compasión y cómo podemos practicarla, estamos listos para adentrarnos en el próximo capítulo, donde exploraremos el papel de la meditación en el desarrollo de la compasión y cómo esta práctica puede ayudarnos a vivir con mayor paz interior. Capítulo 4. El papel de la meditación. Después de explorar la historia del Buda y el ladrón Angulimala, así como el concepto de compasión, estamos listos para profundizar en una herramienta esencial para cultivar esa cualidad, la meditación. La meditación no es solo un ejercicio espiritual o una práctica reservada para monjes en templos remotos. Es una herramienta práctica que puede transformar nuestra vida cotidiana, ayudándonos a desarrollar mayor claridad mental, paz interior y, por supuesto, compasión. La meditación, en su forma más básica, es el acto de entrenar la mente para estar presente, observar nuestras emociones y pensamientos sin identificarnos completamente con ellos, y crear un espacio donde podamos responder a las situaciones de manera consciente y equilibrada. Es una práctica que ha sido utilizada durante miles de años en diversas tradiciones espirituales, pero hoy en día también está respaldada por investigaciones científicas que demuestran sus beneficios para la salud mental, emocional y física. En el contexto del budismo, la meditación no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un estado de mayor sabiduría y compasión. No se trata de escapar del mundo ni de desconectarse de la realidad, sino de conectarnos más profundamente con ella. A través de la meditación, aprendemos a observar cómo funciona nuestra mente, cómo surgen nuestros pensamientos y emociones, y cómo éstas afectan nuestras acciones y relaciones con los demás. Uno de los tipos de meditación más conocidos en el budismo es la meditación de la atención plena, o vipassana. Esta práctica nos invita a observar nuestra experiencia interna, nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales con curiosidad y sin juicio. Al hacerlo, comenzamos a ver patrones en nuestra mente que quizás antes estaban ocultos. Por ejemplo, podríamos darnos cuenta de que tendemos a reaccionar con ira ante ciertas situaciones, o que tenemos pensamientos recurrentes de autocrítica. Al observar estos patrones desde una perspectiva de neutralidad, podemos empezar a cambiarlos poco a poco. La meditación de atención plena también nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia de nuestro cuerpo. A menudo, vivimos tan inmersos en nuestros pensamientos que perdemos contacto con lo que está sucediendo en nuestro cuerpo físico. Pero el cuerpo es un reflejo fiel de nuestro estado emocional. Si estamos estresados o ansiosos, es probable que sintamos tensión en los hombros, dolor de cabeza o dificultad para respirar. A través de la meditación, aprendemos a escuchar estas señales y a responder a ellas de manera constructiva, tal vez tomando un respiro profundo o simplemente reconociendo lo que sentimos sin resistirnos.
Otro tipo de meditación profundamente relacionado con la compasión es la meditación de la bondad amorosa, o metta. En esta práctica repetimos frases como que yo sea feliz, que tú seas feliz, que todos los seres sean felices. Estas frases pueden parecer simples, pero tienen un poder transformador cuando se practican con intención y regularidad. Al enfocarnos en deseos positivos para nosotros mismos y para los demás, comenzamos a desmantelar barreras mentales como el resentimiento, el miedo y la hostilidad. La meditación metta también nos ayuda a expandir nuestro círculo de compasión, más allá de las personas cercanas a nosotros. Muchas veces nos resulta fácil sentir compasión por nuestros amigos o familiares, pero ¿qué pasa con aquellos que consideramos nuestros enemigos o con quienes no compartimos afinidades? La práctica de metta nos invita a incluir incluso a estas personas en nuestros deseos de bienestar. Esto no significa que debamos justificar sus acciones o ignorar el daño que puedan haber causado, sino que reconocemos su humanidad compartida y entendemos que, como todos los seres humanos, también buscan felicidad y evitar el sufrimiento. Un aspecto fascinante de la meditación es que no requiere condiciones especiales ni largas horas de práctica para ser efectiva. Incluso unos minutos al día pueden marcar una gran diferencia. Imagina dedicar 5 minutos cada mañana a sentarte en silencio, cerrar los ojos y enfocarte en tu respiración. Mientras inhalas y exhalas, puedes repetir mentalmente una frase simple como que yo sea pacífico, que yo sea amable. Este pequeño ritual puede ayudarte a comenzar tu día con una actitud más positiva y centrada. Además, la meditación no tiene que limitarse a momentos específicos del día. Podemos llevar la atención plena a nuestras actividades cotidianas, convirtiendo cada momento en una oportunidad para practicar. Por ejemplo, mientras caminas hacia el trabajo, puedes prestar atención a tus pasos, al movimiento de tus piernas y al contacto de tus pies con el suelo. O mientras lavas los platos, puedes enfocarte en la textura del agua, el olor del jabón y el sonido de las gotas cayendo en el fregadero. Estos pequeños actos de presencia nos ayudan a entrenar nuestra mente para estar más atenta y consciente en todo momento. La meditación también tiene beneficios físicos comprobados. Estudios han demostrado que la práctica regular de meditación reduce el estrés, disminuye la presión arterial, mejora la calidad del sueño y fortalece el sistema inmunológico. Además, estimula la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que promueven sentimientos de bienestar y felicidad. En otras palabras, la meditación no solo beneficia nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Pero quizás uno de los beneficios más profundos de la meditación es que nos ayuda a desarrollar una relación más sana con nosotros mismos. A menudo somos nuestros críticos más severos, juzgando duramente nuestros errores y defectos. La meditación nos enseña a tratarnos con más amabilidad y comprensión, reconociendo que somos seres humanos imperfectos que están en constante proceso de crecimiento. Esta autocompasión es esencial para poder extender compasión genuina a los demás. La historia del Buda y Angulimala ilustra perfectamente este punto. El Buda no respondió al odio de Angulimala con más odio. En cambio, enfrentó su violencia con calma y compasión. Esto no fue un acto espontáneo o impulsivo, sino el resultado de años de práctica meditativa que le permitieron ver más allá de las apariencias y reconocer el potencial de transformación en cada ser humano. Sin la meditación, es posible que el Buda hubiera reaccionado con miedo o ira, perpetuando el ciclo de violencia y sufrimiento. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta misma sabiduría a través de la meditación. Por ejemplo, imagina que te encuentras en una situación difícil, como un conflicto con un colega en el trabajo. En lugar de reaccionar automáticamente desde la defensividad o la ira, puedes tomarte un momento para detenerte, respirar profundamente y observar qué emociones están surgiendo en ti. Al hacerlo,
creas un espacio entre el estímulo externo y tu respuesta, lo que te permite elegir cómo actuar de manera más consciente y constructiva. La meditación también nos ayuda a desarrollar paciencia, una cualidad esencial para cultivar compasión. A menudo queremos resultados rápidos y soluciones inmediatas, pero la transformación personal y la sanación toman tiempo. A través de la meditación, aprendemos a aceptar el proceso sin frustrarnos ni rendirnos. Nos damos cuenta de que cada pequeño paso cuenta y que incluso los momentos de dificultad son parte del camino. Es importante mencionar que la meditación no siempre es fácil. Al principio, es normal sentirse distraído, frustrado o incluso abrumado por las emociones que surgen durante la práctica. Pero esto no significa que estemos haciéndolo mal. De hecho, es parte del proceso. La clave es mantener una actitud de curiosidad y apertura, sin juzgar nuestra experiencia. Cada momento de meditación, ya sea tranquilo o caótico, es una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos y sobre cómo funciona nuestra mente. Para aquellos que están comenzando, existen muchas formas de introducirse en la práctica de la meditación. Puedes empezar con ejercicios simples de respiración, enfocándote en inhalar y exhalar lentamente. También puedes utilizar aplicaciones o videos guiados que te ofrezcan instrucciones paso a paso. Lo importante no es buscar la perfección, sino comprometerte con la práctica de manera consistente, aunque sea solo unos minutos al día. Finalmente, recuerda que la meditación no es algo que logramos de una vez por todas. Es un camino continuo, una exploración constante de nuestra mente y nuestro corazón. Cada vez que nos sentamos a meditar, estamos eligiendo regresar al presente, abrirnos a la posibilidad de transformación y cultivar cualidades como la compasión, la paz interior y la sabiduría. En resumen, la meditación es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a desarrollar una mayor conexión con nosotros mismos y con los demás. A través de prácticas como la atención plena y la meditación de la bondad amorosa, podemos cultivar compasión, reducir el estrés y mejorar nuestra calidad de vida. Ahora que hemos explorado el papel de la meditación, estamos listos para adentrarnos en el próximo capítulo, donde hablaremos sobre el mindfulness y cómo podemos integrarlo en nuestra vida cotidiana. Capítulo 5. Mindfulness. Vivir el presente con compasión. Ahora que hemos explorado la meditación como una herramienta poderosa para cultivar compasión y paz interior, estamos listos para adentrarnos en un concepto profundamente relacionado, pero con su propio enfoque único: el mindfulness o atención plena. El mindfulness no es solo una práctica espiritual ni un término de moda. Es una forma de estar completamente presente en cada momento, observando nuestras experiencias internas y externas sin juicio. Esta cualidad de presencia consciente puede transformar radicalmente nuestra vida diaria, ayudándonos a vivir con más claridad, calma y compasión. El mindfulness tiene sus raíces en las enseñanzas budistas, pero hoy en día ha sido adoptado por personas de todas las culturas y contextos, desde ejecutivos de empresas hasta estudiantes universitarios, desde atletas profesionales hasta terapeutas. Esto se debe a que el mindfulness no requiere creencias religiosas ni filosóficas específicas. Simplemente nos invita a estar plenamente presentes en lo que hacemos, sintiendo cada momento tal como es, sin resistencia ni distracción. Es una habilidad que cualquiera puede desarrollar, independientemente de su trasfondo o estilo de vida. Pero, ¿qué significa exactamente estar presente? En términos simples, vivir con mindfulness implica llevar nuestra atención al aquí y ahora, en lugar de estar atrapados en pensamientos sobre el pasado o preocupaciones por el futuro. A menudo, nuestra mente tiende a vagar, repitiendo escenarios pasados o anticipando posibles problemas futuros. Sin embargo, cuando vivimos así, desconectados del presente, perdemos la oportunidad de experimentar plenamente la vida. Nos perdemos las pequeñas maravillas cotidianas,
el sabor de una comida, el sonido de los pájaros cantando, la calidez de una conversación sincera. El mindfulness nos devuelve a esos momentos, permitiéndonos saborearlos y apreciarlos como nunca antes. La práctica del mindfulness comienza con algo tan simple como prestar atención a nuestra respiración. Nuestra respiración es siempre accesible, siempre presente, y actúa como un ancla que nos conecta con el momento actual. Cuando sentimos que nuestra mente está dispersa o que estamos siendo abrumados por emociones intensas, podemos regresar a la respiración como un refugio seguro. Inhalamos lentamente, sintiendo cómo el aire entra en nuestro cuerpo, y exhalamos, liberando cualquier tensión o pensamiento que nos esté distrayendo. Este pequeño ejercicio puede parecer insignificante, pero tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y traernos de vuelta al presente. El mindfulness también nos ayuda a observar nuestros pensamientos y emociones, sin identificarnos completamente con ellos. Muchas veces, cuando experimentamos una emoción fuerte, como la ira o la tristeza, tendemos a pensar que somos esa emoción. Decimos cosas como, soy una persona enojada, o soy una persona triste. Pero el mindfulness nos enseña que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Somos simplemente seres humanos que están experimentando pensamientos y emociones. Estos son fenómenos temporales que vienen y van, como nubes en el cielo. Al observarlos desde esta perspectiva, podemos evitar quedar atrapados en ellos y responder de manera más consciente y equilibrada. Esta habilidad para observar nuestras emociones sin reaccionar impulsivamente es especialmente útil cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, imagina que estás en medio de una discusión con alguien cercano. Si no practicamos mindfulness, es probable que reaccionemos automáticamente desde la defensividad o la ira, diciendo cosas que luego lamentaremos. Pero si tomamos un momento para detenernos, respirar profundamente y observar qué emociones están surgiendo en nosotros, creamos un espacio entre el estímulo externo y nuestra respuesta. Este espacio nos permite elegir cómo actuar de manera más constructiva, tal vez incluso con compasión hacia la otra persona. El mindfulness también nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia de nuestro cuerpo. A menudo, vivimos tan inmersos en nuestros pensamientos que perdemos contacto con lo que está sucediendo en nuestro cuerpo físico. Pero el cuerpo es un reflejo fiel de nuestro estado emocional. Si estamos estresados o ansiosos, es probable que sintamos tensión en los hombros, dolor de cabeza o dificultad para respirar. A través del mindfulness, aprendemos a escuchar estas señales y a responder a ellas de manera constructiva, tal vez tomando un respiro profundo o simplemente reconociendo lo que sentimos sin resistirnos. Además, el mindfulness nos invita a ser más amables con nosotros mismos. A menudo, somos nuestros críticos más severos, juzgando duramente nuestros errores y defectos. Pero cuando practicamos mindfulness, comenzamos a tratarnos con más comprensión y paciencia. Reconocemos que somos seres humanos imperfectos, que están en constante proceso de crecimiento. Esta autocompasión es esencial para poder extender compasión genuina a los demás. Un aspecto fascinante del mindfulness es que no requiere condiciones especiales ni largas horas de práctica para ser efectivo. Podemos integrarlo en nuestras actividades cotidianas, convirtiendo cada momento en una oportunidad para practicar. Por ejemplo, mientras caminas hacia el trabajo, puedes prestar atención a tus pasos, al movimiento de tus piernas y al contacto de tus pies con el suelo. O mientras lavas los platos, puedes enfocarte en la textura del agua, el olor del jabón y el sonido de las gotas cayendo en el fregadero. Estos pequeños actos de presencia nos ayudan a entrenar nuestra mente para estar más atenta y consciente en todo momento. La historia del Buda y Angulimala ilustra perfectamente el poder del mindfulness en acción. El Buda no respondió al odio de Angulimala con más odio. En cambio, enfrentó su violencia con calma y compasión.
Esto no fue un acto espontáneo o impulsivo, sino el resultado de años de práctica de atención plena que le permitieron ver más allá de las apariencias y reconocer el potencial de transformación en cada ser humano. Sin el mindfulness, es posible que el Buda hubiera reaccionado con miedo o ira, perpetuando el ciclo de violencia y sufrimiento. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta misma sabiduría a través del mindfulness. Por ejemplo, imagina que te encuentras en una situación difícil, como un conflicto con un colega en el trabajo. En lugar de reaccionar automáticamente desde la defensividad o la ira, puedes tomarte un momento para detenerte, respirar profundamente y observar qué emociones están surgiendo en ti. Al hacerlo, creas un espacio entre el estímulo externo y tu respuesta, lo que te permite elegir cómo actuar de manera más consciente y constructiva. El mindfulness también nos ayuda a desarrollar paciencia, una cualidad esencial para cultivar compasión. A menudo, queremos resultados rápidos y soluciones inmediatas, pero la transformación personal y la sanación toman tiempo. A través del mindfulness, aprendemos a aceptar el proceso sin frustrarnos ni rendirnos. Nos damos cuenta de que cada pequeño paso cuenta y que incluso los momentos de dificultad son parte del camino. Es importante mencionar que el mindfulness no siempre es fácil. Al principio, es normal sentirse distraído, frustrado o incluso abrumado por las emociones que surgen durante la práctica. Pero esto no significa que estemos haciéndolo mal. De hecho, es parte del proceso. La clave es mantener una actitud de curiosidad y apertura, sin juzgar nuestra experiencia. Cada momento de mindfulness, ya sea tranquilo o caótico, es una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos y sobre cómo funciona nuestra mente. Para aquellos que están comenzando, existen muchas formas de introducirse en la práctica del mindfulness. Puedes empezar con ejercicios simples de respiración, enfocándote en inhalar y exhalar lentamente. También puedes utilizar aplicaciones o videos guiados que te ofrezcan instrucciones paso a paso. Lo importante no es buscar la perfección, sino comprometerte con la práctica de manera consistente, aunque sea solo unos minutos al día. Finalmente, recuerda que el mindfulness no es algo que logramos de una vez por todas. Es un camino continuo, una exploración constante de nuestra mente y nuestro corazón. Cada vez que practicamos mindfulness, estamos eligiendo regresar al presente, abrirnos a la posibilidad de transformación y cultivar cualidades como la compasión, la paz interior y la sabiduría. En resumen, el mindfulness es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a vivir con mayor claridad, calma y compasión. A través de prácticas simples y accesibles, podemos integrar el mindfulness en nuestra vida cotidiana, transformando incluso los momentos más mundanos en oportunidades para crecer y conectar. Ahora que hemos explorado el papel del mindfulness, estamos listos para adentrarnos en el próximo capítulo, donde hablaremos sobre cómo reducir el estrés a través de la compasión. Capítulo 6. Reduciendo el estrés con la compasión. Después de explorar la historia del Buda y Angulimala, así como herramientas fundamentales como la meditación y el mindfulness, estamos listos para adentrarnos en un tema que afecta a casi todos nosotros en algún momento de nuestras vidas: el estrés. El estrés es una respuesta natural ante situaciones desafiantes o demandantes, pero cuando se vuelve crónico, puede tener efectos devastadores en nuestra salud física, emocional y mental. Sin embargo, lo que quizás no sepas es que la compasión, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, puede ser una herramienta poderosa para reducir el estrés y mejorar nuestro bienestar general. El estrés moderno tiene muchas caras. Puede manifestarse como la presión constante en el trabajo, la sobrecarga de responsabilidades familiares, las preocupaciones financieras o incluso la sensación de estar desconectados de quienes nos rodean. Vivimos en un mundo acelerado, donde las expectativas son altas y el tiempo parece nunca ser suficiente. Muchas veces,
intentamos manejar este estrés acumulando más tareas, buscando soluciones rápidas o simplemente ignorándolo, esperando que desaparezca por sí solo. Pero estas estrategias rara vez funcionan a largo plazo. En lugar de aliviar el estrés, solo lo perpetúan, creando un ciclo interminable de agotamiento y frustración. Aquí es donde entra en juego la compasión. La compasión no solo es un valor moral o una cualidad espiritual, es también una herramienta práctica que puede ayudarnos a romper este ciclo de estrés y recuperar el equilibrio en nuestras vidas. Cuando practicamos la compasión, ya sea hacia los demás o hacia nosotros mismos, activamos áreas de nuestro cerebro asociadas con la calma, la conexión y la regulación emocional. Esto no solo reduce nuestros niveles de estrés, sino que también mejora nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de manera más efectiva. Pero, ¿cómo funciona exactamente la compasión para reducir el estrés? Para entenderlo, primero debemos reconocer que el estrés no es solo una reacción externa a las circunstancias. También está profundamente influenciado por cómo interpretamos y respondemos a esas circunstancias. Cuando enfrentamos una situación difícil, nuestra mente tiende a entrar en modo de lucha o huida, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina, que preparan nuestro cuerpo para actuar rápidamente. Aunque esta respuesta es útil en situaciones de peligro inmediato, como evitar un accidente, puede ser contraproducente cuando se activa constantemente debido a preocupaciones menores o problemas cotidianos. La compasión actúa como un antídoto natural para este estado de alerta constante. Al cultivar una actitud de bondad y entendimiento hacia nosotros mismos y hacia los demás, calmamos nuestra mente y creamos un espacio donde podemos responder a las situaciones desde un lugar de claridad y equilibrio. Por ejemplo, imagina que estás enfrentando una carga de trabajo abrumadora en tu empleo. Si te enfocas únicamente en el estrés y la presión, es probable que te sientas cada vez más agotado y ansioso. Pero si te detienes un momento para reconocer tu propio esfuerzo y trata de ofrecerte palabras de ánimo internas, como «estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento», comienzas a cambiar tu perspectiva. Este pequeño acto de autocompasión puede reducir significativamente tus niveles de estrés y darte la energía necesaria para seguir adelante. Además, la compasión hacia los demás también tiene un impacto directo en nuestro bienestar. Estudios han demostrado que actos de bondad, incluso pequeños gestos como sonreírle a un extraño o escuchar atentamente a un amigo, activan áreas de nuestro cerebro asociadas con la felicidad y el bienestar. Esto se debe a que cuando ayudamos a otros, liberamos hormonas como la oxitocina, conocida como la hormona del amor, que promueve sentimientos de conexión y satisfacción. Al mismo tiempo, estos actos de compasión nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Todos enfrentamos desafíos similares, y compartir esa experiencia humana común puede ser profundamente reconfortante. Un aspecto clave de la compasión en la reducción del estrés es su capacidad para cambiar nuestra relación con el sufrimiento. A menudo, cuando experimentamos dificultades, tendemos a resistirnos al dolor o intentamos escapar de él. Pero esto solo aumenta nuestro sufrimiento, porque la resistencia crea más tensión y conflicto interno. La compasión, en cambio, nos invita a abrirnos al sufrimiento con bondad y aceptación, reconociendo que es parte de la experiencia humana. No significa que tengamos que disfrutar del sufrimiento ni resignarnos a él, sino que aprendemos a relacionarnos con él de una manera más amable y constructiva. Por ejemplo, imagina que estás atravesando un período difícil en tu vida, tal vez debido a una pérdida personal o a una transición importante. En lugar de criticarte a ti mismo por sentirte triste o frustrado, puedes practicar la autocompasión, diciéndote: «Es normal sentirse así en este momento. Estoy haciendo lo mejor que puedo». Esta actitud no elimina el dolor, pero lo transforma, permitiéndote atravesarlo con mayor resiliencia y paz interior. La historia del Buda y Angulimala
ilustra perfectamente este principio. El Buda no respondió al odio de Angulimala con más odio. En cambio, enfrentó su violencia con calma y compasión. Esta actitud no solo transformó a Angulimala, sino que también protegió al propio Buda del estrés y la ira que podrían haber surgido en una situación tan intensa. Al elegir la compasión sobre el juicio, el Buda demostró que podemos manejar incluso las situaciones más difíciles sin ser consumidos por el estrés o la negatividad. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta misma sabiduría a través de prácticas simples pero poderosas. Por ejemplo, cuando te encuentres en medio de una situación estresante, como una discusión con un colega o un retraso en un proyecto importante, puedes tomarte un momento para respirar profundamente y preguntarte, ¿cómo puedo responder a esta situación con compasión? Tal vez decidas escuchar con más atención, ofrecer una palabra de ánimo o simplemente dar un paso atrás para evaluar la situación desde una perspectiva más amplia. Estos pequeños actos de compasión pueden marcar una gran diferencia, tanto para ti como para quienes te rodean. Otra forma de integrar la compasión en nuestra vida diaria es a través de la práctica de la gratitud. A menudo, el estrés surge cuando nos enfocamos excesivamente en lo que falta o en lo que va mal. La gratitud, en cambio, nos ayuda a redirigir nuestra atención hacia lo que tenemos y lo que está funcionando bien. Puedes comenzar cada día escribiendo 3 cosas por las que te sientes agradecido, ya sea algo grande, como la salud de tu familia, o algo pequeño, como el aroma de una taza de café recién hecho. Esta práctica simple pero poderosa puede cambiar tu perspectiva y reducir significativamente tus niveles de estrés. La compasión también nos ayuda a desarrollar una mayor resiliencia frente a los desafíos. A menudo, cuando enfrentamos dificultades, tendemos a vernos como víctimas de las circunstancias o a culpar a los demás por nuestros problemas. Pero la compasión nos invita a adoptar una perspectiva más amplia, reconociendo que todos cometemos errores y que todos enfrentamos momentos difíciles. Al hacerlo, podemos perdonar más fácilmente, tanto a los demás como a nosotros mismos, liberándonos de la carga emocional que el resentimiento y la culpa pueden generar. Finalmente, es importante recordar que la compasión no siempre es fácil. A veces, puede ser incómodo o incluso doloroso enfrentarnos al sufrimiento de los demás o al nuestro propio. Pero precisamente ahí es donde reside su poder. Al abrirnos al sufrimiento con bondad y entendimiento, creamos un espacio para la sanación y la transformación. Como decía el Buda, el sufrimiento compartido es sufrimiento reducido. Cuando nos permitimos sentir empatía por el dolor de los demás, no solo los ayudamos a ellos, sino que también nos ayudamos a nosotros mismos, reduciendo nuestro propio estrés y fortaleciendo nuestra conexión con el mundo. En resumen, la compasión es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a reducir el estrés y mejorar nuestra calidad de vida. A través de prácticas simples como la autocompasión, la gratitud y los actos de bondad hacia los demás, podemos transformar incluso los momentos más desafiantes en oportunidades para crecer y conectarnos. Ahora que hemos explorado cómo la compasión puede ayudarnos a manejar el estrés, estamos listos para adentrarnos en el próximo capítulo, donde hablaremos sobre cómo aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Capítulo 7. Aplicaciones prácticas de la compasión en la vida cotidiana. Después de explorar cómo la compasión puede reducir el estrés y transformar nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás, ahora es momento de llevar estas ideas al terreno práctico. La compasión no es solo una filosofía o un concepto abstracto, es una cualidad que podemos integrar en cada aspecto de nuestra vida diaria, desde cómo nos relacionamos con los demás hasta cómo manejamos nuestros propios pensamientos y emociones. En este capítulo, profundizaremos en aplicaciones específicas de la compasión, ofreciendo herramientas y ejercicios prácticos que puedes incorporar en tu rutina para vivir de manera más consciente, conectada y equilibrada.
Para empezar, es importante recordar que la compasión no requiere grandes gestos ni sacrificios heroicos. A menudo, las acciones más pequeñas y sencillas tienen el mayor impacto. Por ejemplo, simplemente sonreírle a alguien en la calle, ofrecer una palabra de ánimo a un colega o escuchar atentamente a un amigo pueden ser actos de compasión que transforman tanto su día como el tuyo. Estos pequeños momentos de conexión humanizan nuestras interacciones y nos recuerdan que todos estamos en esto juntos, enfrentando desafíos similares y buscando felicidad. Una de las formas más directas de practicar la compasión en la vida cotidiana es a través de la comunicación. La forma en que hablamos con los demás tiene un impacto profundo en cómo se sienten y cómo responden. La comunicación compasiva, también conocida como comunicación no violenta, se basa en 4 principios clave: observar sin juzgar, identificar nuestras emociones, expresar nuestras necesidades y hacer peticiones claras. Por ejemplo, imagina que tienes un conflicto con un compañero de trabajo. En lugar de decir algo como «siempre haces las cosas mal», podrías decir «he notado que algunas veces los plazos no se cumplen, y eso me preocupa porque quiero que nuestro equipo tenga éxito. ¿Podríamos encontrar una solución juntos?». Esta forma de comunicar no solo reduce el conflicto, sino que también fomenta la colaboración y el entendimiento mutuo. La compasión también puede manifestarse en cómo manejamos nuestras propias emociones. A menudo, cuando experimentamos emociones difíciles como la ira, la tristeza o la frustración, tendemos a reprimirlas o a criticarnos por sentirlas. Sin embargo, la autocompasión nos invita a abrazar estas emociones con bondad y entendimiento. Una práctica simple para cultivar la autocompasión es colocar una mano sobre tu corazón cuando te sientes abrumado y decirte a ti mismo: «Está bien sentir esto. Soy humano y estoy haciendo lo mejor que puedo». Este pequeño gesto puede generar una sensación inmediata de calma y conexión contigo mismo. Otra aplicación práctica de la compasión es aprender a perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos. El perdón no significa justificar comportamientos dañinos, ni olvidar lo que ha sucedido. Más bien, implica liberar la carga emocional que llevamos cuando guardamos resentimiento o culpa. Imagina que alguien te ha lastimado profundamente, ya sea un amigo, un familiar o un colega. En lugar de aferrarte a esa herida, puedes intentar ver la situación desde una perspectiva más amplia, preguntándote: ¿qué podría haber estado? ¿Qué tipo a esta persona a actuar así? ¿Cómo puedo liberarme de este peso para seguir adelante? El perdón no siempre es fácil, pero cuando lo practicamos, nos liberamos del ciclo de dolor y abrimos espacio para la sanación. El mindfulness también juega un papel crucial en la aplicación práctica de la compasión. Al estar presentes en cada momento, podemos responder a las situaciones de manera más consciente y constructiva, en lugar de reaccionar automáticamente desde el miedo o la ira. Por ejemplo, imagina que estás en medio de una discusión con un ser querido. Si no practicas mindfulness, es probable que digas algo impulsivo que luego lamentes. Pero si tomas un momento para respirar profundamente y observar qué emociones están surgiendo en ti, creas un espacio donde puedes elegir cómo actuar de manera más amable y compasiva. Este pequeño cambio puede transformar completamente la dinámica de la conversación. Además, la compasión puede manifestarse en cómo cuidamos de nuestro cuerpo y mente. A menudo, cuando estamos estresados o ocupados, descuidamos nuestras necesidades básicas, como dormir lo suficiente, comer alimentos nutritivos o hacer ejercicio regularmente. Sin embargo, practicar la autocompasión implica reconocer que cuidar de nuestro bienestar físico y mental no es egoísta, sino esencial para poder ayudar a los demás de manera efectiva. Puedes comenzar estableciendo pequeñas rutinas diarias que prioricen tu salud, como dedicar unos minutos al día a la meditación, salir a caminar al aire libre o simplemente tomarte un tiempo
para desconectar de las pantallas y relajarte. La gratitud también es una herramienta poderosa para cultivar la compasión en la vida cotidiana. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos, en lugar de en lo que falta, cambiamos nuestra perspectiva y creamos un sentido de abundancia y satisfacción. Puedes practicar la gratitud escribiendo un diario donde anotes 3 cosas por las que te sientes agradecido cada día, ya sea algo grande, como la salud de tu familia, o algo pequeño, como el aroma de una flor. Esta práctica no solo reduce el estrés, sino que también fortalece tu capacidad para ver lo bueno en los demás y en el mundo. Otra forma de aplicar la compasión en la vida cotidiana es a través de la empatía activa. La empatía va más allá de simplemente entender cómo se siente otra persona. Implica ponerse en su lugar y responder de manera que reconozca su experiencia. Por ejemplo, si un amigo está pasando por un momento difícil, en lugar de ofrecer soluciones rápidas o minimizar su dolor, puedes simplemente escucharlo con atención y decir: «Entiendo que esto es muy difícil para ti. Estoy aquí para apoyarte». Este tipo de respuesta valida sus emociones y les permite sentirse comprendidos y aceptados. La historia del Buda y Angulimala ilustra perfectamente cómo la compasión puede transformar incluso las situaciones más desafiantes. El Buda no respondió al odio de Angulimala con más odio. En cambio, lo enfrentó con calma y compasión, viendo más allá de su comportamiento violento y reconociendo su potencial para el cambio. Este ejemplo nos enseña que podemos aplicar la misma sabiduría en nuestra vida diaria, eligiendo responder a los conflictos y desafíos con amor y entendimiento en lugar de con ira o resentimiento. Un aspecto fascinante de la compasión es que no solo beneficia a quienes la reciben, sino también a quienes la practican. Estudios han demostrado que actos de bondad y compasión activan áreas de nuestro cerebro asociadas con la felicidad y el bienestar, liberando hormonas como la oxitocina y la dopamina. Esto significa que, cuando practicamos la compasión, no solo estamos ayudando a los demás, sino también a nosotros mismos, creando un círculo virtuoso de positividad y conexión. Finalmente, es importante recordar que la compasión es una cualidad que se cultiva poco a poco, a través de la intención consciente y la práctica constante. No importa cuánto tiempo llevemos en este camino, siempre hay espacio para crecer y profundizar en nuestra capacidad de compasión. Cada pequeño acto de bondad, cada momento de atención plena y cada decisión de responder con amor en lugar de odio, nos acerca un paso más hacia una vida llena de significado y conexión. En resumen, la compasión no es solo una idea abstracta, es una cualidad que podemos integrar en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. A través de prácticas simples como la comunicación compasiva, la autocompasión, el perdón, el mindfulness y la gratitud, podemos transformar nuestras relaciones, reducir el estrés y mejorar nuestra calidad de vida. Ahora que hemos explorado cómo aplicar la compasión en la vida diaria, estamos listos para adentrarnos en el próximo capítulo, donde hablaremos sobre cómo estas enseñanzas pueden inspirarnos a vivir con mayor propósito y significado. Capítulo 8. Vivir con propósito y significado a través de la compasión. Después de explorar cómo la compasión puede transformar nuestras interacciones diarias, reducir el estrés y mejorar nuestro bienestar general, ahora es momento de profundizar en un tema que toca lo más profundo de nuestra existencia: el propósito y el significado. ¿Qué nos motiva a levantarnos cada mañana? ¿Qué nos impulsa a seguir adelante cuando enfrentamos desafíos o momentos de incertidumbre? La respuesta, según las enseñanzas del budismo y las prácticas de mindfulness, radica en vivir con propósito, y la compasión es una de las herramientas más poderosas para descubrir y cultivar ese sentido de dirección en nuestra vida. El propósito no es algo que se encuentra en el exterior, más bien surge de nuestro interior, de nuestras experiencias, valores y conexiones con los demás. Sin embargo, en un mundo donde el éxito material, la productividad
y la validación externa suelen ser priorizados, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Nos encontramos atrapados en ciclos de comparación, competencia y búsqueda constante de logros, sin darnos cuenta de que el verdadero propósito va más allá de estos objetivos superficiales. El propósito está relacionado con contribuir al bienestar de los demás, con encontrar significado en nuestras acciones y con vivir de manera alineada con nuestros valores más profundos. La compasión actúa como un faro que ilumina este camino hacia el propósito. Cuando practicamos la compasión, ya sea hacia nosotros mismos o hacia los demás, comenzamos a ver que nuestras acciones tienen un impacto directo en el mundo que nos rodea. No estamos solos en esta existencia. Todos estamos interconectados, y cada pequeño gesto de bondad puede generar ondas de positividad que se expanden más allá de lo que podemos imaginar. Al reconocer esta interdependencia, nos damos cuenta de que vivir con propósito significa usar nuestras habilidades, talentos y tiempo para crear un impacto positivo, por pequeño que sea. Pero, ¿cómo conectamos la compasión con el propósito en nuestra vida cotidiana? Para responder a esta pregunta, primero debemos reflexionar sobre qué nos inspira, qué nos llena de energía y qué nos hace sentir que estamos haciendo algo valioso. Tal vez encuentres propósito en tu trabajo, ayudando a otros a través de tu profesión. Tal vez lo encuentres en tus relaciones personales, siendo un apoyo emocional para quienes te rodean. O tal vez lo encuentres en pequeños actos diarios, como ofrecer una sonrisa amable o escuchar atentamente a alguien que necesita hablar. Lo importante no es la magnitud de estas acciones, sino la intención detrás de ellas. Una forma poderosa de integrar la compasión en nuestro propósito es a través del servicio. Servir a los demás no significa sacrificar nuestras propias necesidades ni renunciar a nuestra felicidad. Más bien, es un acto de generosidad que beneficia tanto al dador como al receptor. Estudios han demostrado que ayudar a otros activa áreas de nuestro cerebro asociadas con la felicidad y el bienestar, liberando hormonas como la oxitocina y la dopamina. Esto significa que, cuando servimos a los demás con compasión, no solo estamos mejorando sus vidas, sino también enriqueciendo la nuestra. Imagina que decides dedicar parte de tu tiempo a voluntariado, ya sea en un refugio para personas sin hogar, en una organización educativa o en cualquier causa que resuene contigo. Aunque pueda parecer que estás dando tu tiempo y energía, en realidad estás recibiendo mucho más de lo que das. Cada conversación con alguien que enfrenta dificultades, cada gesto de bondad que ofreces, te recuerda que eres parte de algo más grande que tú mismo. Este sentimiento de conexión y contribución es una fuente inagotable de propósito y significado. Además, el propósito no tiene que estar limitado a grandes proyectos o metas ambiciosas. Muchas veces encontramos propósito en los momentos más simples y cotidianos. Por ejemplo, imagina que decides cocinar una comida para tu familia después de un largo día de trabajo. En lugar de ver esta tarea como una obligación, puedes cambiar tu perspectiva y verla como un acto de amor y cuidado. Al preparar la comida con intención y atención plena, estás expresando tu compasión hacia quienes compartes tu vida. Este pequeño acto puede llenarte de satisfacción y recordarte que incluso las actividades más rutinarias pueden tener un profundo significado cuando las realizamos con corazón. La historia del Buda y Angulimala ilustra perfectamente cómo la compasión puede guiar nuestro propósito. El Buda no estaba buscando fama, riqueza ni validación externa. Su propósito era claro: ayudar a los demás a liberarse del sufrimiento y alcanzar la paz interior. Esta misión lo llevó a enfrentarse incluso a los desafíos más extremos, como el encuentro con Angulimala. Pero en lugar de reaccionar con miedo o ira, el Buda respondió con compasión, viendo más allá de las apariencias y reconociendo el potencial de transformación en cada ser humano. Su ejemplo nos enseña que vivir con propósito significa elegir actuar desde un lugar de amor y entendimiento,
incluso en las situaciones más difíciles. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta misma sabiduría a través de pequeñas pero significativas decisiones. Por ejemplo, imagina que te encuentras en medio de una jornada laboral agotadora. En lugar de enfocarte únicamente en cumplir con tus tareas, puedes preguntarte, ¿cómo puedo usar mi trabajo para contribuir al bienestar de los demás? Tal vez decidas ofrecer ayuda a un colega que está sobrecargado, o simplemente tomar un momento para reconocer el esfuerzo de tu equipo. Estos pequeños actos de compasión pueden transformar tu experiencia laboral, dándole un sentido más profundo y significativo. Otra forma de conectar la compasión con el propósito es a través de la creatividad. Muchas personas encuentran significado en expresar sus emociones, ideas y valores a través del arte, la escritura, la música o cualquier otra forma de creación. Si tienes una pasión creativa, pregúntate cómo puedes usarla para transmitir mensajes de esperanza, amor o compasión. Por ejemplo, podrías escribir un poema que inspire a otros, pintar una obra que capture la belleza de la naturaleza o componer una melodía que ofrezca consuelo en momentos difíciles. La creatividad no solo es una forma de expresión personal, sino también una manera de compartir algo valioso con el mundo. El mindfulness también juega un papel crucial en la búsqueda de propósito. Cuando vivimos con atención plena, nos conectamos más profundamente con nuestras experiencias internas y externas, permitiéndonos identificar lo que realmente nos importa. Por ejemplo, imagina que estás caminando por un parque y decides prestar atención a cada detalle. El sonido de las hojas moviéndose con el viento, el aroma de las flores, la textura del suelo bajo tus pies. Este simple acto de presencia puede recordarte la belleza y fragilidad de la vida, inspirándote a vivir de manera más consciente y significativa. Además, el mindfulness nos ayuda a reconocer cuándo estamos actuando desde un lugar de autenticidad y cuándo estamos siguiendo expectativas externas. A menudo, perseguimos metas que no nos llenan porque creemos que deberíamos hacerlo, ya sea por presión social, familiar o cultural. Pero cuando practicamos la atención plena, aprendemos a escuchar nuestra voz interna y a alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Este proceso puede llevar tiempo y requiere honestidad, pero es esencial para descubrir un propósito genuino. Finalmente, es importante recordar que el propósito no es un destino final, es un viaje continuo. No hay un momento específico en el que podamos decir, he encontrado mi propósito y ya no necesito buscar más. Más bien, el propósito evoluciona a medida que crecemos y cambiamos como personas. Lo que hoy nos inspira puede no ser lo mismo que nos motive en 5 o 10 años. Lo importante es mantener una actitud de curiosidad y apertura, dispuestos a explorar nuevas formas de contribuir y conectar con el mundo. En resumen, vivir con propósito y significado no es algo reservado para unos pocos privilegiados. Es un camino accesible para todos nosotros. A través de la compasión, el servicio, la creatividad y el mindfulness, podemos descubrir y cultivar un sentido de dirección que nos inspire a seguir adelante, incluso en los momentos más desafiantes. Ahora que hemos explorado cómo la compasión puede guiarnos hacia un propósito más profundo, estamos listos para adentrarnos en el próximo capítulo, donde hablaremos sobre cómo integrar todas estas enseñanzas en un plan de acción práctico. Capítulo 9. Integrando la compasión en un plan de acción práctico. Después de explorar cómo la compasión puede transformar nuestras relaciones, reducir el estrés, mejorar nuestro bienestar y guiar nuestro propósito, ahora llegamos a un punto crucial. ¿Cómo integramos todas estas enseñanzas en un plan de acción práctico que podamos aplicar en nuestra vida cotidiana? La compasión no es solo una idea abstracta o un ideal filosófico. Es una cualidad que podemos cultivar activamente a través de hábitos conscientes y decisiones diarias. En este capítulo, te guiaré paso a paso para crear un plan personalizado
que te permita llevar la compasión al centro de tu vida, convirtiéndola en una brújula que oriente tus acciones y decisiones. Para empezar, es importante reconocer que integrar la compasión en nuestra vida no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere intención, práctica y paciencia. Sin embargo, con pequeños cambios consistentes, podemos transformar nuestra forma de pensar, sentir y actuar, creando un impacto positivo tanto en nosotros mismos como en quienes nos rodean. A continuación, te presentaré una serie de pasos prácticos que puedes seguir para construir un plan de acción basado en la compasión. Primero, comienza con la autocompasión, el cimiento de todo cambio. El primer paso hacia un plan de acción compasivo es aprender a tratarnos con amabilidad y entendimiento. Muchas veces, cuando intentamos ser más compasivos con los demás, descuidamos nuestras propias necesidades emocionales y físicas. Sin embargo, la autocompasión es esencial para poder extender genuinamente esa misma bondad hacia los demás. Si no cuidamos de nosotros mismos, corremos el riesgo de agotarnos emocionalmente y perder la capacidad de ayudar a otros. Una práctica simple para cultivar la autocompasión es dedicar unos minutos cada día a reflexionar sobre cómo te estás tratando a ti mismo. Pregúntate, ¿estoy siendo demasiado crítico conmigo? ¿Me estoy dando el espacio y el tiempo que necesito para sanar y crecer? Si descubres que has estado siendo duro contigo mismo, prueba colocar una mano sobre tu corazón y decirte palabras de ánimo, como: estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento. Soy humano y está bien cometer errores. Este pequeño gesto puede generar una sensación inmediata de calma y conexión contigo mismo. Además, puedes incorporar la autocompasión en tu rutina diaria a través de prácticas como la meditación guiada de meta, bondad amorosa. Durante esta práctica, enfócate primero en deseos positivos para ti mismo, como que yo sea feliz, que yo sea libre de sufrimiento. Luego, expande esos deseos hacia los demás. Este proceso no solo fortalece tu capacidad de autocompasión, sino que también te prepara para ser más compasivo con quienes te rodean. Segundo, establece momentos de mindfulness en tu día. El mindfulness es una herramienta poderosa para mantenernos conectados con el presente y responder a las situaciones desde un lugar de claridad y compasión. Sin embargo, en medio de nuestras vidas ocupadas, es fácil olvidar practicarlo. Para evitar esto, establece momentos específicos en tu día donde puedas practicar mindfulness de manera intencional. Por ejemplo, puedes comenzar cada mañana con 5 minutos de atención plena a tu respiración. Siéntate en silencio, cierra los ojos y enfócate en inhalar y exhalar lentamente. Si tu mente se distrae, simplemente regresa suavemente a tu respiración sin juzgarte. Este ejercicio no solo te ayuda a comenzar el día con calma, sino que también crea una base sólida para abordar los desafíos que puedan surgir. También puedes integrar el mindfulness en actividades cotidianas, como comer, caminar o lavar los platos. Por ejemplo, mientras comes, presta atención al sabor, la textura y el aroma de los alimentos. Mientras caminas, observa cómo se sienten tus pies al tocar el suelo y cómo el aire fluye a tu alrededor. Estas pequeñas pausas de atención plena te ayudan a entrenar tu mente para estar más presente y consciente en cada momento. Tercera, practica la comunicación compasiva. La forma en que nos comunicamos con los demás tiene un impacto profundo en cómo nos sentimos y cómo responden ellos. La comunicación compasiva, también conocida como comunicación no violenta, se basa en 4 principios clave: observar sin juzgar, identificar nuestras emociones, expresar nuestras necesidades y hacer peticiones claras. Por ejemplo, imagina que tienes un conflicto con un colega en el trabajo. En lugar de decir algo como «siempre haces las cosas mal», podrías decir «he notado que algunas veces los plazos no se cumplen,
y eso me preocupa porque quiero que nuestro equipo tenga éxito. Podríamos encontrar una solución juntos. Esta forma de comunicar no solo reduce el conflicto, sino que también fomenta la colaboración y el entendimiento mutuo. Para practicar la comunicación compasiva, puedes comenzar por reflexionar sobre cómo tiendes a expresarte en situaciones difíciles. ¿Sueles reaccionar impulsivamente desde la ira o el miedo? Si es así, intenta tomarte un momento para respirar profundamente antes de responder. Luego, formula tus pensamientos de manera que reflejen tus emociones y necesidades, sin culpar ni juzgar a los demás. Cuarta, encuentra formas de servir a los demás. Servir a los demás no significa sacrificar tus propias necesidades ni renunciar a tu felicidad. Más bien, es un acto de generosidad que beneficia tanto al dador como al receptor. Busca formas de contribuir al bienestar de los demás, ya sea a través de pequeños gestos diarios o proyectos más grandes. Por ejemplo, podrías dedicar parte de tu tiempo a voluntariado en una causa que resuene contigo, como ayudar en un refugio para personas sin hogar, enseñar habilidades a niños o jóvenes, o participar en iniciativas ecológicas. Si no tienes tiempo para compromisos formales, puedes buscar oportunidades más simples, como ofrecer ayuda a un vecino, escuchar atentamente a un amigo que necesita hablar o simplemente sonreírle a un desconocido en la calle. Cada uno de estos actos, por pequeño que sea, genera un impacto positivo. Además, recuerda que el servicio no siempre tiene que ser visible o reconocido por los demás. A veces, los actos más significativos son aquellos que realizamos en silencio, como dejar una nota de ánimo para alguien que lo necesita o hacer una donación anónima. Lo importante es que estas acciones surjan desde un lugar de autenticidad y compasión. 5. Cultiva la gratitud como un hábito diario. La gratitud es una herramienta poderosa para cambiar nuestra perspectiva y fortalecer nuestra capacidad para ver lo bueno en los demás y en el mundo. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de en lo que falta, creamos un sentido de abundancia y satisfacción que nos impulsa a ser más compasivos. Puedes practicar la gratitud escribiendo un diario donde anotes 3 cosas por las que te sientes agradecido cada día, ya sea algo grande, como la salud de tu familia, o algo pequeño, como el aroma de una flor. También puedes compartir tu gratitud con los demás, diciendo gracias de manera sincera o reconociendo el esfuerzo de alguien que tal vez no haya recibido el reconocimiento que merece. Estas pequeñas expresiones de gratitud no solo fortalecen tus relaciones, sino que también te ayudan a mantenerte conectado con el lado positivo de la vida. 6. Reflexiona regularmente sobre tu progreso. Finalmente, es importante dedicar tiempo regularmente a reflexionar sobre cómo estás integrando la compasión en tu vida. Pregúntate, ¿qué he aprendido sobre mí mismo durante este proceso? ¿Qué desafíos he enfrentado y cómo los he superado? ¿Cómo puedo seguir creciendo en mi capacidad de compasión? Esta reflexión no solo te ayuda a identificar áreas de mejora, sino que también te motiva a seguir adelante en tu camino. Puedes hacer esta reflexión semanal o mensual, dependiendo de tu ritmo de vida. Durante este tiempo, tómate unos minutos para escribir tus pensamientos o simplemente meditar sobre ellos. Si descubres que has perdido el rumbo en algún momento, no te critiques. Simplemente reconoce lo que ha sucedido y haz un plan para ajustar tu enfoque. Sé paciente y amable contigo mismo. Recuerda que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Habrá días en los que te sientas más conectado con la compasión y otros en los que te resulte más difícil. Ambos son parte del proceso. Lo importante es mantener una actitud de curiosidad y apertura, dispuesto a aprender de cada experiencia y a seguir avanzando. La historia del Buda y Angulimala ilustra perfectamente este principio. El Buda no alcanzó la iluminación ni desarrolló su capacidad de compasión de manera instantánea. Fue un proceso que llevó años de práctica y dedicación. Del mismo modo,
tu viaje hacia una vida más compasiva será único y evolucionará con el tiempo. No te compares con los demás, ni te exijas perfección. Simplemente sigue adelante con intención y corazón abierto. En resumen, integrar la compasión en un plan de acción práctico implica pequeños pero significativos cambios en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. A través de la autocompasión, el mindfulness, la comunicación compasiva, el servicio, la gratitud y la reflexión regular, podemos transformar nuestra vida cotidiana y crear un impacto positivo en el mundo. Ahora que hemos explorado cómo construir este plan de acción, estamos listos para adentrarnos en el próximo capítulo, donde cerraremos este viaje con una reflexión final sobre el poder de la compasión para transformar nuestras vidas. Capítulo 10. Reflexiones finales sobre el poder transformador de la compasión. Después de recorrer un viaje profundo a través de la historia del Buda y Angulimala, explorando las enseñanzas del budismo, la meditación, el mindfulness, la reducción del estrés, el propósito y los pasos prácticos para integrar la compasión en nuestra vida diaria, ahora llegamos al capítulo final de este video. Este es un momento para reflexionar sobre lo que hemos aprendido y para considerar cómo estas enseñanzas pueden seguir resonando en nuestras vidas mucho después de que terminemos este viaje juntos. La compasión no es solo una cualidad espiritual o moral, es una fuerza transformadora que tiene el poder de cambiar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. A lo largo de este video, hemos visto cómo la compasión puede romper ciclos de odio y violencia, como en la historia del Buda y Angulimala, y cómo puede ayudarnos a manejar el estrés, mejorar nuestras relaciones y vivir con mayor propósito. Pero más allá de estos beneficios tangibles, la compasión tiene un impacto más profundo. Nos conecta con nuestra humanidad compartida, recordándonos que todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos. El poder de la interconexión. Una de las lecciones más profundas que podemos extraer de esta exploración es la idea de interconexión. En el budismo, se enseña que todos los seres están interrelacionados y que nuestras acciones tienen un impacto directo en los demás. Esta perspectiva nos invita a ver el mundo no como una colección de individuos aislados, sino como una red compleja de relaciones donde cada acción, por pequeña que sea, genera ondas que se expanden más allá de lo que podemos imaginar. Cuando comprendemos esta interdependencia, comenzamos a actuar desde un lugar de responsabilidad y cuidado. Por ejemplo, cuando decides ser amable con alguien que está teniendo un mal día, esa amabilidad puede inspirar a esa persona a actuar con bondad hacia otra, creando una cadena de positividad que se extiende más allá de tu alcance inmediato. Del mismo modo, cuando eliges reaccionar con compasión en lugar de con ira en una situación difícil, estás rompiendo un ciclo de negatividad que podría haberse perpetuado indefinidamente. Este principio de interconexión también nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Todos enfrentamos desafíos, sufrimientos y momentos de incertidumbre. La compasión nos ayuda a reconocer esto y a ofrecer apoyo mutuo, ya sea a través de palabras, gestos o simplemente estando presentes para quienes nos rodean. Al hacerlo, creamos comunidades más fuertes, más resilientes y más llenas de amor. La compasión como un camino continuo. Es importante recordar que la compasión no es un destino final al que llegamos después de completar ciertos pasos o alcanzar ciertas metas. Más bien, es un camino continuo, un proceso de crecimiento y aprendizaje que dura toda la vida. No importa cuánto tiempo llevemos practicando la compasión, siempre hay espacio para profundizar en nuestra capacidad de amar, entender y perdonar. A veces, este camino puede parecer desafiante. Puede haber momentos en los que nos sintamos abrumados por el sufrimiento de los demás o incluso por nuestro propio dolor. Pero precisamente ahí es donde reside el poder de la compasión. Al abrirnos al sufrimiento con bondad y entendimiento, creamos un espacio para la sanación y la transformación.
Como decía el Buda, el sufrimiento compartido es sufrimiento reducido. Cuando nos permitimos sentir empatía por el dolor de los demás, no solo los ayudamos a ellos, sino que también nos ayudamos a nosotros mismos, fortaleciendo nuestra conexión con el mundo. Además, la compasión nos enseña que el cambio no tiene que ser grandioso ni dramático para ser significativo. Muchas veces, los actos más pequeños tienen el mayor impacto. Una sonrisa sincera, una palabra de ánimo o un momento de escucha atenta pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Estos pequeños gestos no solo mejoran el bienestar de los demás, sino que también nos llenan de satisfacción y propósito, recordándonos que nuestras acciones importan. El papel del perdón y la autocompasión. Uno de los aspectos más importantes de la compasión es su capacidad para sanar viejas heridas y liberarnos del peso del pasado. El perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, es una herramienta poderosa para avanzar en este camino. A menudo, guardamos resentimientos o culpas que nos impiden vivir plenamente en el presente, pero cuando elegimos perdonar, no solo estamos liberando a los demás, sino también a nosotros mismos, creando espacio para la paz interior y la renovación. La autocompasión juega un papel crucial en este proceso. Muchas veces, somos nuestros críticos más severos, juzgándonos duramente por nuestros errores y defectos. Sin embargo, la autocompasión nos invita a tratarnos con la misma bondad y paciencia que extendemos a los demás. Nos recuerda que somos seres humanos imperfectos que están en constante proceso de crecimiento. Esta aceptación de nuestra propia humanidad nos permite avanzar con mayor resiliencia y gracia, incluso en los momentos más difíciles. La compasión como un acto de valentía. Finalmente, quiero destacar que la compasión no es un acto de debilidad, sino de valentía. Requiere coraje para enfrentar el sufrimiento, tanto el nuestro como el de los demás, y responder con amor en lugar de con miedo o ira. Requiere valentía para abrirnos a la vulnerabilidad y permitirnos ser tocados por el dolor del mundo sin perder nuestra esperanza y determinación. El ejemplo del Buda y Angulimala ilustra perfectamente este principio. El Buda no respondió al odio de Angulimala con más odio. En cambio, lo enfrentó con calma y compasión, viendo más allá de su comportamiento violento y reconociendo su potencial para el cambio. Este acto de valentía no solo transformó a Angulimala, sino que también demostró que la compasión es una fuerza más poderosa que el miedo o la ira. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta misma sabiduría en situaciones cotidianas. Por ejemplo, imagina que te encuentras en medio de una discusión con un ser querido. Si eliges responder con compasión en lugar de con defensividad, estás demostrando valentía al romper el ciclo de conflicto y crear un espacio para la reconciliación. Este tipo de elecciones pequeñas pero significativas tienen el poder de transformar nuestras relaciones y nuestras vidas. Un llamado a la acción. Ahora que has llegado al final de este viaje, te invito a llevar estas enseñanzas contigo y a ponerlas en práctica en tu vida diaria. No tienes que hacer grandes cambios de la noche a la mañana. Más bien, comienza con pequeños pasos. Tal vez decidas dedicar unos minutos cada día a la meditación, practicar la atención plena mientras caminas o simplemente sonreírle a un desconocido en la calle. Cada uno de estos actos, por pequeño que sea, contribuye a un mundo más compasivo y conectado. También te invito a ser paciente contigo mismo en este proceso. Habrá días en los que te sientas más conectado con la compasión y otros en los que te resulte más difícil. Ambos son parte del camino. Lo importante es mantener una actitud de curiosidad y apertura, dispuesto a aprender de cada experiencia y a seguir adelante con intención y corazón abierto. Un mensaje de esperanza. Para cerrar, quiero dejar claro que la compasión no es solo una herramienta para mejorar nuestras propias vidas, es también una fuerza que puede transformar el mundo.
Vivimos en un tiempo de grandes desafíos globales, desde la crisis climática hasta la desigualdad social y la polarización política. Pero en medio de estos desafíos, también hay oportunidades para el cambio. Cada acto de compasión, por pequeño que sea, contribuye a un mundo más justo, más equitativo y más lleno de amor. Recuerda que no estás solo en este viaje. Todos estamos conectados y cada paso que das hacia la compasión inspira a otros a hacer lo mismo. Juntos, podemos crear un mundo donde la bondad y el entendimiento sean la norma, no la excepción. En resumen, la compasión es mucho más que un valor moral o una práctica espiritual. Es una forma de vivir que tiene el poder de transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. A través de la autocompasión, el mindfulness, el servicio, el perdón y la valentía, podemos cultivar una existencia más plena, significativa y conectada. Ahora que hemos llegado al final de este video, te animo a llevar estas enseñanzas contigo y a compartirlas con quienes te rodean. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, la compasión empieza contigo. Y así, llegamos al final de este viaje juntos. Quiero tomarme un momento para agradecerte por acompañarme en este espacio tranquilo, donde hemos explorado una historia antigua, pero profundamente relevante, la del Buda y el ladrón Angulimala. A través de esta narrativa, hemos descubierto cómo la compasión puede transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Espero que este video te haya ofrecido herramientas prácticas y reflexiones inspiradoras para integrar más atención plena, meditación y compasión en tu día a día. Recuerda que no necesitas hacer grandes cambios de inmediato. Comienza con pequeños pasos, como respirar profundamente antes de responder a una situación difícil, sonreírle a alguien en la calle o simplemente ser amable contigo mismo cuando las cosas no salen como esperabas. Estos pequeños actos tienen el poder de generar ondas de positividad que se expanden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Tal vez hoy te sientas inspirado a dedicar unos minutos a la meditación, a practicar la escucha atenta en tus conversaciones o simplemente a recordarte que mereces ser tratado con bondad, tanto por los demás como por ti mismo. Cada paso que das hacia la compasión es un paso hacia una vida más plena, significativa y conectada. Si este video resonó contigo, te invito a compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de estas enseñanzas. También puedes suscribirte a este canal, El Rincón Zen, para seguir explorando temas relacionados con el bienestar, el mindfulness y el budismo. Aquí encontrarás más videos que te ayudarán a profundizar en estas prácticas y a cultivar una vida más consciente y equilibrada. Finalmente, quiero dejarte con una frase que resume el corazón de este video. La compasión no es algo que damos, es algo que somos. Es una cualidad intrínseca de nuestra humanidad, y cuando la cultivamos activamente, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos a un mundo más amoroso y armonioso. Gracias nuevamente por estar aquí. Que encuentres paz en cada respiración, claridad en cada pensamiento y compasión en cada acción. Hasta la próxima. Cuídate mucho y recuerda, siempre hay espacio para la bondad. Namaste.